Hace unos meses desempolvé una Xbox 360 que llevaba años sin usar. Tenía planeado venderla, así que tenía que probar qué tal funcionaba y empecé a probar algunos juegos que tenía en mi biblioteca. Forza Horizon, Halo y especialmente Gears of War Judgment, un juego que en su momento me hizo sentir que estaba viendo el futuro. Pero esta vez pasó algo raro. No se veía tan impresionante como yo recordaba. La resolución me parecía extraña, las texturas se veían borrosas y cuando había demasiadas cosas en pantalla empecé a notar pequeñas caídas de rendimiento que estoy seguro que jamás había visto cuando era chico. Y eso me hizo preguntarme algo. ¿Los juegos realmente se veían tan bien antes? ¿O somos nosotros los que cambiamos? Porque hubo una época en la que jugábamos a 30 FPS o incluso menos, con resoluciones que hoy nos parecerían un chiste y nadie parecía preocuparse demasiado por ello. Por lo que el problema no es que los juegos viejos se vean peor. El problema es que nos acostumbramos a algo mejor. Para entender esto primero tenemos que hablar de una reliquia tecnológica, los televisores CRT, o más comúnmente conocidos como los televisores de tubo o el televisor culón de toda la vida. Esos que pesaban más que el diablo y que probablemente sobrevivirían a una guerra nuclear. Y tenían algo curioso. La imagen que mostraban no funcionaba igual que la de una pantalla moderna. Era una imagen analógica. Los bordes se mezclaban, los píxeles se suavizaban, muchas imperfecciones quedaban ocultas. Y eso era importante porque los videojuegos estaban diseñados específicamente para verse ahí. Por eso cuando conectamos una NES, una Super Nintendo o mismamente una PlayStation 1 a una pantalla moderna, muchas veces vemos cómo se ven peor de lo que las recordábamos. No porque el juego haya empeorado, sino porque estamos viendo algo fuera del entorno para el que fue creado. Ya que las pantallas modernas muestran cada píxel de forma mucho más precisa, y precisamente por eso también exponen todos sus defectos. Y esto nos lleva a otra pregunta. Si antes ni siquiera veíamos muchos de esos defectos, ¿qué pasaba con los FPS? Hoy parece que en cualquier discusión sobre videojuegos modernos se termina hablando sobre el rendimiento. Pero lo curioso es que los 60 FPS existían muchísimo antes de que la gente hablara de ellos. Muchos arcades ya funcionaban cerca de los 60 cuadros por segundo. Lo mismo ocurría con consolas como la NES, la Super Nintendo o la Mega Drive. Los FPS existían, simplemente no eran parte de la conversación. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que era un FPS. Nadie compraba una revista del momento preguntando a cuántos cuadros por segundo corría Sonic, o si Mario tenía mejor framerate que Mega Man. La conversación era otra. El juego está divertido, está difícil, tiene buenos gráficos, tiene secretos por descubrir, o si realmente merecía la pena alquilarlo durante un fin de semana. Los FPS importaban, pero todavía no nos obsesionaban. Y eso empezó a cambiar con una generación muy concreta. La séptima generación de consolas. Xbox 360, PlayStation 3, las pantallas planas y la alta definición. Por primera vez empezamos a ver los videojuegos con una claridad que antes simplemente no existía. Los colores eran más vivos, veíamos imágenes más nítidas en pantallas más grandes y detalles que antes pasaban desapercibidos ahora estaban justo delante de nuestros ojos. De hecho, los videojuegos fueron una de las industrias que más ayudó a empujar la adopción del HD, porque por primera vez había una diferencia que cualquiera podía notar con solo mirar la pantalla. Pero el verdadero cambio cultural no fue la resolución, fue Internet, porque antes simplemente jugábamos un juego y ya. Pero con Internet comenzaron las comparaciones. Comparábamos gráficos, comparábamos rendimiento, comparábamos las distintas versiones buscando diferencias hasta en la sombra de una piedra. A ver... Páusalo. Zoom. ¿Viste eso? ¿Ver qué? ¿No lo ves? ¿Y esa fue la consola que te compraste? Nah, qué cagada. Bueno, pero tú eres mad. Y poco a poco dejamos de preguntarnos solamente si un juego era bueno. Empezábamos a preguntarnos si era la mejor versión posible. Y creo que aquí está el verdadero motivo por el que el Gears of War Judgment se veía tan distinto en mi recuerdo. Porque el juego no cambió. Pero yo sí. Y después de años jugando en mejores pantallas, a mayores resoluciones, con imágenes más nítidas, mi punto de referencia cambió. Y cuando tu referencia cambia, todo cambia. Lo que antes parecía increíble ahora parece normal. Lo que antes te parecía normal ahora parece anticuado. Y lo que antes parecía el futuro ahora nos recuerda lo rápido que cambia todo. En otras palabras, que mi ojo se mariconeó. Y estoy bastante seguro de que yo no fui el único. Ahora bien, eso no significa que todas las críticas modernas sean exageradas, porque una cosa es acostumbrarte a algo mejor y otra muy distinta es lanzar un juego roto. Los problemas de optimización existen, los tirones existen, los bugs existen, y a veces pareciera que algunos estudios abren el Unreal Engine, rezan un Padre Nuestro y esperan que todo se optimice con el poder de la amistad.
Y siendo justos, que nos hayamos vuelto más exigentes también tiene cosas positivas. Mejores estándares, mejor rendimiento, en parte, mejor accesibilidad. En muchos sentidos los videojuegos actuales son mejores que nunca. Pero el problema aparece cuando dejamos de disfrutar algo porque le faltan 5 cuadros por segundo. Y es que quizás nunca se trató de los gráficos o los FPS. Lo que cambió fue nuestra forma de mirarlos. Porque hubo una época en la que jugamos con resoluciones bajísimas, televisores de tubo y caídas de rendimiento que muchas veces ni notábamos, y aún así sentíamos que estábamos viendo el futuro. Hoy tenemos pantallas enormes, imágenes más nítidas y estándares mucho más altos, y probablemente dentro de 20 años, cuando alguien conecte una vieja PlayStation 5, piense exactamente lo mismo que yo pensé al volver a encender aquella Xbox 360, que alguna vez eso se sintió como ver el futuro.